O sea, no estoy en los suburbios. Pero creo que vamos a hablar de los suburbios, exurbs, todo eso. Sí, es muy interesante porque siento que Estados Unidos tiene una manera muy articulada de decir esas cosas, como que tienen sus categorizaciones territoriales, pero yo me confundo mucho cuando intento aplicar eso a Colombia, que yo pienso como, bueno, ¿y cuáles son los suburbios? Y como la ordenación territorial es muy diferente. Pero... Completamente diferente, ¿no? No, la forma como crecieron y se han organizado las ciudades en Colombia es muy diferente, aunque hay muchas dinámicas que de todas formas se reproducen así como la disposición del espacio sea distinta. Pero yo siento que el modelo para nosotros entender Latinoamérica es más Europa que Estados Unidos. Pues es que nuestros diseños de ciudades son diseños europeos. De hecho, el otro día estaba escuchando un podcast sobre la comida en Atlanta. Creo que se llama Gravy y es como sobre comida sureña y intersección, como historias a través de la comida sureña, y era un poquito un recorrido por Atlanta guiado por una señora francesa que llegó, no sé, como en los 80s a Atlanta, y parte de lo que ella decía era que como su primer choque al llegar a Atlanta era que, a diferencia de París, como que ella no podía decir este es el centro de la ciudad, sino que el esparcimiento pues de las ciudades americanas, sobre todo las de como más hacia el oeste o el sudoeste de los Estados Unidos, que se vuelve mucho más dramático. Todo lo que no son las 13 colonias originales es un desmadre de despliegue. Una vez uno sale de Nueva Inglaterra, ajá, estamos en otro país, en otra historia, pero yo creo que estamos entrando en calor, entonces... Empecemos. Vamos. Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes del universo, sus pasiones más secretas. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy está con nosotros en un episodio muy especial para mí, Samuel Roberto Pelotas, que nos está conectado con nosotros desde la ciudad de Houston, en el estado de Texas, de los Estados Unidos de América. Sam, bienvenido a Expertos de Sillón. Pues gracias por la invitación y sí, estoy emocionado de estar aquí, o sea, en las redes digitales, pero aquí. Sam se escribe y lo conozco, o sea, Sam y yo estudiamos juntos en la universidad y después vivimos por un breve tiempo juntos en Madrid, pero pues más que simplemente mi amigo, Sam además es traductor y un especialista en literatura latinoamericana. En este momento es además una persona en cuarentena y en busca de empleo. Así que si alguien escucha a Sam y le parece que todo lo que dice es absolutamente interesante, como estoy seguro que les parecerá, pues lo pueden contratar. Sam está en el mercado. Absolutamente. Y Sam, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy sobre pues el transporte público y el espacio público, ¿no? Que creo que es... no sé, es la cosa para mí fundamental para entender la cultura. Estaba esperando este episodio tanto tiempo. Como que quería sentarme con alguien a hablar de transporte público, de organización de una ciudad. Porque hace poco fui por primera vez a Europa y ver cómo una ciudad puede funcionar y no ser un desmadre. Sí. Es increíble. Como que mis únicos referentes de cómo eran las ciudades eran Estados Unidos y Colombia. Y todo es un desmadre. Y luego los europeos lo hacen funcionar de alguna manera. Así que desde que tuve eso era como que necesito tener esta conversación. Entonces, Sam, cuando igual te invitamos a venir a Expertos de Sillón y te dije tu obsesión, me diste de un espacio público, transporte público. ¿De dónde viene esa obsesión? ¿Qué significa uno estar obsesionado por el transporte público y el espacio público? Por ejemplo, creo que es una obsesión y una teoría totalizante, ¿no? O sea, los dos a la vez. O sea, es que es una manera para mí de explicar cómo funcionan muchas cosas. O sea, la política, la cultura, la sociedad. Para mí es como... es otra cosa, es la manera de ser en la ciudad. Pero para dar un poco de una narrativa, me di cuenta de esas cosas cuando mi familia vivía en San Francisco. ¿Naciste en San Francisco? No, en St. Louis, en Missouri. Pero vivía con mi familia unos años en San Francisco, o sea, realmente en las afueras. Porque creo que, mira, es una cosa de los estadounidenses, ¿no? Que van a decir, yo vivía en Chicago, pero realmente en los suburbios, ¿no? O los exurbs o algo así. No sé si es igual en Colombia o en otros países, pero creo que es una tendencia muy estadounidense. Más o menos, sí, que uno se identifica como con la ciudad que queda más cerca, la gran ciudad que queda más cerca, y luego uno, si la gente conoce, uno especifica, bueno, yo soy de Bogotá, pero de Chía. Sí, claro. Que Chía viene siendo como la otra ciudad que ya se está incorporando a la ciudad más grande
Pero me estás haciendo pensar, yo después de este viaje tan abridor de ojos a Europa, empecé a leer un libro que se llama The Death and Life of Great American Cities, la muerte y vida de grandes ciudades americanas. Clásico, Jane Jacobs. Jane Jacobs, que es como el libro que mandó la parada después de, o en los 60s, como de la planeación urbana moderna, y que ella comienza el libro hablando específicamente del espacio público. Ella era como diciendo... la ciudad empieza en el espacio público y cuando la gente le dice que le gusta una ciudad o que no le gusta una ciudad, están hablando del espacio público. Sí. Están hablando de sus calles, sus andenes, plazas, parques y medios de transporte público, que eso es como lo que define la experiencia de vivir en una ciudad. Y no tengo una pregunta. Pero entonces estabas en San Francisco. Sí, a ver, para dar una narrativa de esa obsesión, o sea, un punto para empezar. Es que un día estuve en el carro de mi papá y él estaba conduciendo por el barrio de Mission District, digamos, el barrio más antiguo de la ciudad. Y pues vi a un hombre encapuchado muy San Francisco y llevaba que es una máscara, creo que de cebra, o sea, una máscara infantil cubriendo la entrepierna, ¿no? Y en este momento había como un clic. Mira, estoy en el coche, que realmente es un espacio semi-privado, ¿no? O que estamos en espacio público, pero estamos en... Una burbuja de espacio privado moviéndose en el espacio público. Sí, y creo que no sé, es la forma de transporte más perversa, podemos decir, ¿no? Es completamente para mirar a los demás, porque puedes contemplar a todo el mundo, pero nadie puede tocarte, ni hablarte, ni decir nada, ¿no? Es un sentimiento para mí muy, muy raro. Muy voyeurista. Sí. Y que en algunos casos, si está polarizado el carro, ellos no te pueden devolver la mirada. Exacto. Pero la sensación fue que al ver a este hombre y caer en cuenta que estabas adentro de un carro, ¿te sentías más seguro o fue en el momento en el que simplemente sentiste que había una verdadera barrera entre vos, tu papá y el mundo exterior? No, más o menos seguro, ¿no? O sea, obviamente podemos hablar un poco sobre... Creo que tiene mucho que ver el transporte con clase, obviamente. Uh-huh. Y en algunos casos, clase tiene que ver con cosas como racismo y segregación y cosas así. Pero en ese momento no fue nada así. Solamente la idea de tener una barrera tan fuerte, tan visible entre diferentes personas. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que usaste transporte público? No sé, pero sé que fue muy impresionante porque mi papá es de Alemania, ¿no? Entonces he visitado desde hace como mi niñez todo el tiempo. He estado en Europa por diferentes razones, ¿no? Para visitar a la familia. O sea, tengo unas memorias de estar ahí y estar en transporte público. No sé, creo que es la libertad. O sea, ir en transporte público, no tener coche, no tener que encontrar un parking o algo así. Y en ese sentido, para vos ha tenido... Porque yo sé, digamos, que dentro del transporte público hay más o menos como una jerarquía, tanto como estética como de experiencia. Oh, sí, 100%, ¿no? O sea, creo que tranvía que ir en la calle es lo mejor del transporte público, ¿no? Porque es como... ¿El tranvía? Sí, es como estar en tren, pero puede ver a todos. Sí. Puede ver todo el mundo, ¿no? Estás en el corazón de la ciudad. Sí. Es como lo mejor de estar en el metro, pero con, no sé, con un paisaje para contemplar. Y hablando de estética, ¿cuál es tu metro favorito? Para mí te viste, ¿no? Porque... Por ejemplo, creo que es posible que sea el metro de la Ciudad de México, solo por el hecho de que es como un viaje, es tan barato. Solamente 5 pesos, es ridículo. Pero también es un red, no sé, eficiente, ¿no? O sea, y con una tecnología buena. Especialmente encontrarse con Nueva York. Sí, que se está cayendo a pedazos en particular desde el huracán del 2013... que se inundó todo y ahorita todos los sistemas de señalización adentro están en nada. Yo le tengo mucho cariño. Yo viví en Nueva York un año y le tengo mucho cariño al New York Subway. Y siempre que alguien dice como que es desagradable, y yo pienso es como, pero es nuestro desagradable. Como sí, exacto. Creo que es así, pero también creo que es una reflexión que realmente los Estados Unidos no...
a los Estados Unidos, o al menos al gobierno estadounidense, no le importa las redes de transporte público. Sí, es una mentalidad completamente diferente. Empecemos por ahí quizás. Es como que hablemos de quizás una pregunta gigantesca, pero pues de por qué es tan diferente la conformación del espacio público en Europa, en Estados Unidos. Y pues es que intentar como... Es decir, uno podría hablar de cada ciudad y cada país y cada lugar diferente como en cómo se piensa en el espacio público. Cierto. Pero creo que podemos condensarlo un poquito al... De pronto quizás hablar como de ciertos arquetipos, como el que es el de Europa, o como la ciudad americana súper esparcida, y de pronto intentar hablar un poco de como América Latina, que porque necesito empezar a desentramar Bogotá en mi cabeza. A ver, creo que, no sé, en los Estados Unidos creo que pensamos en el espacio público como las afueras, ¿no? Como una cosa fuera de la casa o del restaurante, o es como el espacio... digamos, el espacio nulo entre dos puntos. Un espacio muerto necesariamente, como que no nos interesa existir ahí, pero es un espacio vacío que tenemos que transitar obligatoriamente. Sí, sí. En Europa no sé, creo que es diferente. O sea, es difícil hablar de cultura exactamente, o sea, una mentalidad exactamente así, pero... Pero, por ejemplo, ahorita que estaba hablando un poquito de cómo en los Estados Unidos se ve el espacio público, hay una tensión interesante y es que digamos, si podemos decir que el gobierno federal de los Estados Unidos o gobiernos regionales en general como no se encargan tanto de la infraestructura pública, sobre todo de transporte y de los espacios públicos, como si lo hacen digamos, en Europa o cosas por el estilo. Eso tiene un contraste muy marcado con la forma, por ejemplo, como Estados Unidos ha asumido la conservación de como espacios verdes mucho más amplios, y aquí estoy pensando en como los parques naturales de los Estados Unidos, por ejemplo, que sí han tenido mal que bien un como régimen de protección no solo como muy robusto y agresivo, sino que además tienen como todo este bagaje cultural de como la preservación de los espacios bucólicos y como que no sé, pensamos en como Emerson y Walden. No, y sí, cosas. es parte fundamental de y la hay una mentalidad. tensión como, Sí. ¿cómo es posible que una montaña a kilómetros y kilómetros de tu casa o lo que sea, digamos, mucha gente pueda tener un apego mucho más grande que a los espacios públicos literalmente afuera de la casa? ¿Eso a qué responde dentro de, en tu opinión, como la psiquis americana? Si se puede hablar de una psiquis, yo creo que igual eso es una pregunta bastante amplia, pero pues expertosdecisión@gmail.com. Sí, no sé, creo que la diferencia realmente es... En los Estados Unidos todos son muy como... Nos gusta pensar en nosotros mismos como dueños, ¿no? De todo. O sea, que cada espacio tiene su dueño y tiene su uso particular. Pero creo que, por ejemplo, podemos hablar de Madrid un poco, ¿no? En Madrid el espacio público es para todos. No importa, se puede hacer cualquier cosa que le da la gana en una plaza. Tiene que ver con cómo en los Estados Unidos todo tiene que ver con ser dueño, ¿no? Y creo que es una mentalidad muy, no sé cómo decirlo en español, pero muy de ser homesteader, ¿no? Sí, la idea de la mentalidad de frontera que hablan. Sí, exacto. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esa mentalidad? ¿Sobre qué entra dentro de esa mentalidad? Es la idea de que viene de unos libros de Frederick Jackson Turner, que dice que la mentalidad estadounidense se basa en la idea de tener una frontera, una línea que puedes siempre luchar en contra de. Y antes era como aumentar el país y aumentar la civilización al oeste, pues después sacar parte de México para colonizarlo. Siempre tiene que tener como un espacio para llegar, para conquistar. Y que llevándolo al futuro no es difícil asociar eso a las paredes de Trump. Sí. Es una línea recta desde necesitamos expandir la frontera a nos hemos topado con estos países a vamos a proteger estas fronteras, como que se alinea mucho con ese pensamiento. Pero y respondiendo a la pregunta original de Sebas un poquito, estaba pensando también como en la diferencia de que lo que planteaba sobre los parques es un espacio público rural, mientras que como los otros espacios públicos de los que hablábamos eran urbanos, y creo que el lugar donde como el ideal que como que permite la coexistencia de esas dos cosas es como el individualismo americano, porque el espacio público urbano te forza de una manera muy inmediata y presente a compartir ese espacio público urbano, mientras que el espacio público rural es tan amplio y tan lejano que como que no se siente compartido tanto.
Es casi como que nos tomamos turnos para ir a ese monte y ser individuos allá. Sí, la cabaña de Jack Kerouac ahí Sí, tirada. exacto, donde... Exacto. Pero también funciona más como una idea, ¿no? No como una experiencia que va a tener la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no van a como a Yosemite, ¿no? O a visitar los diferentes parques nacionales. Creo que esto tiene que ver con la idea de que solamente vale la pena visitar a un espacio público o un espacio, podemos decir, nacional o un parque nacional, ¿no? Y solo vale la pena y solo vale algo si es un espacio como extraordinario, ¿no? Que realmente no vale nada los espacios ordinarios. Yo tengo una sensación de como que el espacio público y nuestras asociaciones con el espacio público en todo el mundo están como en caída, no sé, siento que es muy tradicional uno sentir que las cosas están en deterioro y etcétera, pero sí siento que muy a la moda eso de sentir que están que a todo la está moda llegando que a su fin, hasta los de griegos lo alguna hacían. manera. Es muy chistoso ver textos griegos de como los jóvenes de hoy ponen la música muy duro. Sí. Ya están leyendo y escribiendo y no memorizando cosas. Exacto. Que siento que como que nosotros menos y menos existimos en el espacio público y pensamos en el espacio público como un lugar a donde ir y sencillamente estar y existir, y que también creo que es una cuestión de como la tendencia capitalista a querer como cobrarnos por existir en todos estos espacios, y que realmente son como burbujas de espacio que se van encogiendo y no sé, la imagen que se me viene a la cabeza es como cuando hay un parque y hay un café al ladito y el café se empieza a tomar un poco del parque. Y ahora para existir en ese espacio que sociedad de ser público, ahora hay que comprar algo en el café. Y que la gran mayoría... Hubo un tweet, de hecho, que vi una vez que hablaba de la biblioteca pública. Y esto era un tweet de una persona en Estados Unidos. Y ellos decían, la biblioteca pública es el único espacio público donde uno puede existir sin la expectativa de pagar. Y yo extendería esa alineación como al parque público. Pero la lista se vuelve cortica muy pronto, que siento que va por dos lados. Es como que lo perdemos porque hay un interés en cobrar y en reducir el espacio público para crear espacios privados que generan dinero para alguien, pero que también nosotros dejamos que eso ocurra porque no los valoramos. Creo que podemos decir que es como la cochificación espacio público, ¿no? ¿La cómo? Como coche, como el coche. Ah, ya. Cochificación Sí. de la mentalidad, ¿no? Que realmente la cosa que todos quieren es que tengan una casa en los suburbios con 2 coches. No sé, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Ir en metro o por ejemplo, ir en bus es un señal de que ya no tiene bastante dinero para comprar coche. Al menos, o sea, obviamente es diferente en Nueva York, pero creo que en la mayoría de las ciudades norteamericanas es así. Yo quería preguntar cómo fue crecer en un suburbio, o sea, porque me imagino que vos creciste en zonas suburbanas y quiero saber hasta qué punto igual esta obsesión y este valor que le das a los espacios públicos y a los transportes públicos es una reacción ante como estas ideas de la vida suburbana. Pero quisiera definir el suburbio un poquito para nuestros oyentes latinoamericanos, porque ese es un término preeminentemente estadounidense. Y como para correr por esa historia muy encima, es como que uno en Estados Unidos, las grandes ciudades eran las ciudades en el noroeste americano y en el este americano, porque pues fueron las primeras asentadas. Y hay algo curioso que ocurre, y es que como en el boom demográfico de los Estados Unidos, una etapa de eso tiende a coincidir con la llegada del automóvil, y se toman decisiones muy conscientes sobre la planeación urbana, en la que el centro urbano que inicialmente se establece y que se empieza a convertir en una zona más industrial, se les deja a las minorías étnicas y a las personas de estrato bajo, mientras que se le vende al resto de los Estados Unidos blanca la noción de cómprese un carro para que pueda vivir lejos del centro urbano. Y se crean estos suburbios, que son sitios donde no hay una vida pública, son puras casas, son como urbanizaciones gigantescas y larguísimas, donde realmente es absolutamente indispensable tener un carro para entrar y salir, y se vende esta idea de como tener tu propia frontera, tener tu propia cabañita de Jack Kerouac con una cerquita alrededor,
y que la gente se va y que luego lo que eso propicia es como un colapso de los centros urbanos, la segregación de poblaciones étnicas, etcétera, etcétera. Un mundo de problemas que hacen que ciertas ciudades en Estados Unidos se sienten invivibles. Y a lo que me refiero con eso es que no hay un espacio público del que valga la pena hablar. Realmente es la verdad, ¿no? O sea, creo que, no sé, está cambiando la situación un poco con gentrificación de diferentes ciudades. O sea, que ya están los blancos, se están volviendo a los centros, ¿no? Pero realmente antes, especialmente, podemos hablar de lo que pasó en los años 50 y fue exactamente eso, ¿no? O sea, que los blancos a los suburbios, o sea, a las afueras de las ciudades para construir comunidades, podemos decir, ideales. Y que ideales en parte significaba como de una clase homogénea y blanca. Sí. Bueno, y todo esto tiene que ver con el hecho, además, de que a las poblaciones negras, muchas que venían del sur de los Estados Unidos huyendo de siglos de esclavitud, no se les permitía comprar casas. Y se le metía miedo a las poblaciones en los centros urbanos, a las poblaciones blancas, diciéndoles que sus casas iban a perder el valor en caso de que se mudaran afroamericanos a sus barrios, y eso fue toda una estrategia francamente terrorista y de manipulación financiera para generar esta segregación espacial que hasta el sol de hoy es parte del paisaje de las desigualdades de raza y de clase en los Estados Unidos. No, sí, la verdad es que se puede decir que, o sea, los blancos estadounidenses odian tanto a los negros que han destruido las ciudades norteamericanas. Se destruyeron a sí mismos para no dejar entrar a estos otros. Exacto. En vez de compartir el espacio, ellos tuvieron que cambiar completamente la idea de la ciudad en los Estados Unidos. Volviendo a tu experiencia de esos suburbios, de creciendo ahí, que siento que puede ser, no sé, siento que para una persona creciendo en los suburbios puede ser o como el peor aburrimiento y la cosa más horrible, o que realmente los padres hagan un buen trabajo de generar esta isla idílica en la que todo es como delicioso y perfecto. Exactamente, es dos cosas a la vez, ¿no? Es tener privilegio de tener plata y tener una vida más o menos segura, ¿no? Pero a la vez te aburre, ¿no? Y pues tengo que dar un aviso que es posible que sea un fetiche todo eso del espacio público y transporte público, ¿no? Por el hecho de no tener una niñez en un centro de una ciudad o algo así, por el hecho de realmente tener que usar transporte público, ¿no? Ya es más como un deseo de usar transporte público, ¿no? Al gusto. Exacto, que es muy fácil, digamos, yo trabajo desde casa en Bogotá y Bogotá es una ciudad que la mayoría de las personas que yo escuchaba hablar de Bogotá decían, no, Bogotá es lo máximo, lo único malo es el transporte, o como la gran cosa mala es el transporte, que Bogotá es una ciudad que colapsa siempre a las horas pico, tiene un flujo vehicular en una dirección en una y en otra dirección en otra y es una pesadilla. Y que mi experiencia de Bogotá ha sido excelente porque yo, como lo que estás diciendo, tenía la opción de tomar transporte público cuando era conveniente y cuando no me movía en bicicleta y sin afán, que es lo que viene con trabajar desde casa. Y que desde esa perspectiva es muy fácil decir más transporte público y menos carros y todo eso, porque uno tiene la flexibilidad de decir cuándo toma esas cosas. Hay algo de lo que ustedes dos están diciendo que me parece muy interesante, y es que, claro, hay en un sentido un poquito cierta nostalgia o como Sam, vos decías, fetichismo de que es que yo no tuve esto, entonces pues eso puede, digamos, atravesar, pues, digamos, mi deseo por usar estos transportes. Pero sí siento que hay algo que va más allá de eso, y es, hay un punto en tu vida, la verdad es que no lo conozco, y es parte de la pregunta, hay un punto en tu vida o hay un momento en el que te das cuenta que por no estar en los espacios públicos, por no estar en estos espacios más abiertos, compartidos, te estás perdiendo de algo. Y mi pregunta es, ¿de qué sentís que te estabas perdiendo? O sea, ¿qué sentís que ahora accedes de las ciudades por cuenta de estar en espacios públicos y de atravesarlas y de transportarte en transportes públicos? Creo que realmente era el deseo de tener una conexión a los demás. Y especialmente, y a los demás no como a amigos o a parientes y cosas así, ¿no? Pero a como una ciudad, como una comunidad. Por ejemplo, creo que como ir en bus o ir en metro, literalmente vivir en una ciudad donde la gente se siente como una comunidad es una experiencia diferente que
que creo que vivir Sí. en... No, claro, que es ir de un espacio privado en una burbuja a otro espacio privado. Sí, ¿Y cuál fue la primera ciudad en la que sentiste que eras parte de una comunidad en ese sentido? uy, O además porque, exacto, pues precisamente por tu historia familiar, que tenés familia en muchas partes y las vas a visitar constantemente, vos básicamente has tenido acceso a las ciudades, como cuando uno sí. dice cuáles son las grandes ciudades del mundo, pues sí, o sea, ay, sí, Londres, Nueva York, Berlín y, o sea, inclusive podemos hablar de Chicago y ahora de Houston y San Francisco, o sea, como unas ideas de ciudades muy distintas. Creo que para mí, no sé, mi ciudad favorita para, no sé, para vivir, en la que he estado realmente, y tengo que decir Berlín. Y no solo por el hecho de que estaba ahí visitando a mi novia, pero también por el hecho de que, no sé, sentía que una sensación de comunidad con los demás, pero también por el hecho de que muchos amigos ahí, pero también Londres, por el hecho de tener familia ahí, pero también una historia familiar. Y creo que no, es muy raro ir en Londres también a pie, ¿no? Y interactuar con la gente, porque muchos van a decir que es una ciudad fría. Fría como de que la gente es distante. Sí, Ajá. pero no sé, dudo que sea así. ¿Y cómo te has dado cuenta? O sea, digamos, como cuando vos estás en una ciudad, ¿cuáles son los elementos que buscas para tratar de cogerle el pulso, de sentir que una ciudad es cálida o que no es cálida, que una ciudad es amigable o que no es amigable? Si la gente te va a ayudar. Porque creo que incluso en Nueva York, ¿no? O sea, en Nueva York tiene, no sé, el estereotipo de que los New Yorkers son arrogantes y sí son, ¿no? Pero también son muy amables. Sí, no, yo creo que lo que más aptamente describe a los neoyorquinos es asertivos y que eso se manifiesta tanto en su negatividad como en su positividad. Es como que si un neoyorquino tiene alguna razón para gritarte, te va a gritar y te van a tratar bien. O sea, uno se va a sentir bien maltratado porque ellos no le corren a ninguna actitud, pero que cuando te van a tratar bien es como, "Ay, yo estoy aquí para ti y aquí estamos", y que del otro lado de eso obviamente es algo pésimo. Creo que también tiene que ver con relacionar al espacio, ¿no? En una ciudad. Si una ciudad te permite relacionar al espacio y no es igual en todas las ciudades, ¿no? Que uno empieza a encontrar esos análogos de que pues, yo soy siempre muy, muy proponente de recordarle a todo el mundo de que la gente es gente a donde uno va. Como que al final del día todo el mundo tiene el mismo rango emocional y en mi perspectiva como más o menos como un balance moral más o menos, una brújula moral más o menos parecida. Como que si todo fuera igual, las ciudades no tendrían caracteres, pero entonces hay ambientes que propician comportamientos e interacciones y que creo que de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos del espacio público, que por Exacto. ejemplo a mí me empezó a cuadrar mucho la asertividad de los neoyorquinos porque es como que es un lugar donde uno está tan apretado en todo lado que en los espacios públicos uno tiene que pelear de cierta manera siendo asertivo por como cobrar su espacio. Decir como que yo estoy aquí parado y por favor no, nadie se me pare cerca, que eso lleva a ese tipo de interacciones y que eso nace con la configuración del espacio público. Y que de ahí es donde uno saca esas experiencias de, la gente en X ciudades así o así. Como que uno no habla de la gente en ciertas ciudades por lo que le pasó cuando estaba visitando a los primos. Uno habla de cuando estaba llegando a la casa de los primos y se encontró una persona en la esquina y esa persona en la esquina lo trató de X o Y manera. Uno usa ese referente para decir la gente en esta ciudad es así. Uno no usa lo que pasa en espacios privados para definir las ciudades. No, estoy de acuerdo que claramente esta idea del espacio público abre este espacio de como formación y de comunidad porque exactamente da unos marcos de referencia y unos lugares comunes, pues, aunque suene redundante, en los que la gente como que puede encontrar, los relatos de las diferentes personas pueden encontrarse, así no se conozcan. Digamos, parte de eso es la magia, que como que todo el mundo cuenta como con el mismo... Sí, con el mismo marco del que echar mano para hacerse entender y para relacionarse. Y eso me lleva a mí, específicamente en tu experiencia, Sam, la pregunta por tu experiencia en Abu Dhabi. Porque, digamos, si yo trato de trazar un poquito tu vida y haciendo relación a lo que nos decías antes, que era hablando sobre
el hecho de que en los Estados Unidos obviamente tenemos este tema del esparcimiento de las ciudades, de la suburbanización de las ciudades, de que todo queda muy separado, de que hay que usar carro para ir para todo en muchos espacios, pues sobre todo en una ciudad como Houston o como Los Ángeles o como Salt Lake City o lo que sea, y que hay una tendencia de que hacer que los espacios públicos, que entre paréntesis valen la pena, sean espacios espectaculares o construidos como espectáculo. Y en ese sentido me parece que esos dos elementos se daban en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, pero de conocerte, yo sabía que vos considerabas que era una ciudad muy cálida, más allá de pues, que estuviéramos en la mitad del desierto y que hiciera mucho calor, que era también verdad, pero vos construiste una relación muy íntima con esa ciudad y quiero saber, casi que teniendo todo en contra, ¿por qué fue así? Creo que, no sé, creo que Abu Dhabi es muy diferente a otras ciudades similares, especialmente porque mira, es una ciudad de coche, pero no quiere ser así. Por el hecho de que realmente se forma por un sistema de, digamos, manzanas, ¿no? ¿Esos son como los mismos superilles de Barcelona? Que no estoy seguro de que es una supermanzana. Básicamente una supermanzana es decir, si hay una arteria principal, una calle muy grande, una avenida, a los lados de la avenida, en vez de haber como, sobre todo como pequeñas callecitas y las manzanas o las cuadras como las conocería uno en como cualquier medio cuadrícula convencional urbana, lo que tenés es casi que, pues por ponerlo de alguna forma, como una fortaleza de edificios y hay algo adentro de esos edificios, por ejemplo, es un espacio medio vacío, parqueaderos, lo que sea, pero a veces parques, pero entre esas, es entre los edificios que se arman como las callecitas, no tanto. Y entonces es como que exacto, es una super manzana, no es una cuadra que se arma por dos edificios pegados, sino como... Casi son como pueblitos. Exacto. Sí, ese es el superille de Barcelona, que yo estuve fascinado. En Barcelona fue como, no me acuerdo qué número de ciudad fue cuando estábamos en Europa, pero yo era como, vamos a ir a Barcelona, vamos a ver los superilles. Yo estaba tan emocionado solamente por ver, que son las mismas supermanzanas de Barcelona, porque me parece un concepto urbano tan interesante y tan funcional. No sé, es como una manera de dividir la ciudad en lo que más o menos realmente son pueblitos, ¿no? Dentro de la ciudad, que cada uno funciona como un pueblo, ¿no? Con una comunidad, con todo, con supermercado y una escuela y un parque y todo, con una mezquita también, o sea, por ejemplo, por estar en Abu Dhabi, por ser Abu Dhabi. Pero no sé, obviamente es una ciudad que requiere carro, ¿no? Por el hecho de que cuando hablamos de calles, o sea, así como que separan las diferentes manzanas, estamos hablando de como una avenida de, no sé, 8 carriles, 6 carriles, 8 carriles, Oh, y wow. también hace tanto calor, ¿no? Es casi imposible navegar la ciudad sin carro, ¿no? Claro que uno no quiere O sea, salir obviamente afuera. es posible porque como el diseño de una supermanzana es, no sé, es diferente por el hecho de que va a tener como sombras, por ejemplo, para combatir al calor, ¿no? Entonces hay como, no sé, el diseño va a ayudar a la gente para formar una comunidad pequeña dentro de la ciudad. Pero también hay otra teoría sobre las supermanzanas que es una lectura un poquito no tan benévola, y es que las supermanzanas son un mecanismo o una tecnología de control en el espacio urbano y es una forma de fragmentar a las comunidades. ¿Por qué se interviene en el espacio público? Pues para que la gente no pueda coordinar. No, 100%, o sea, puede ser dos cosas a la vez. Y creo que muchas veces es así con, por ejemplo, transporte público. O sea, porque fui ayer a una manifestación en el centro de Houston de Black Lives Matter, pero lo que pasó es que no había servicio de los trenes, ¿no? Porque iba a ir en el metro, pero ellos habían cortado el servicio por toda la ciudad, incluso los autobuses, ¿no? Obviamente para que hubiera menos gente en el centro, ¿no? Y creo que siempre es así, ¿no? Se puede usar el transporte público para unir a una comunidad, pero también para que se separe, ¿no? También. Y creo que especialmente, ojo, es que tenemos que tener en cuenta siempre cuando hablamos del espacio público que estas cosas no existen para nosotros, ¿no? O para la comunidad.
son una manera de mover gente por la ciudad y nada más, a trabajar. Claro, ¿no? que la visión más siniestra de eso es esa. Es como que, ¿cómo hago que estas personas lleguen a mi fábrica y de vuelta a sus cajas? Es muy obvio en el caso, por ejemplo, de Chicago, ¿no? Donde la ciudad, o sea, tiene 3 partes realmente: lado norte, al sur y oeste, y el este es el lago, ¿no? Y el sistema de transporte ahí parece a una media, o como la mitad de una rueda. Si es la mitad de una naranja, como que... Sí, sí. y con arterias, pero solamente al centro. Entonces sería casi imposible ir, no se puede ir, por ejemplo, en el tren, desde al lado del oeste al norte, sin ir al centro. Que de nuevo eso se conecta a la necesidad de conectar suburbios al centro de la ciudad. Como que desde ahí siento que se empieza a pensar mucho. Porque Nueva York es igual, es mucho más concentrada geográficamente, entonces no es tan problemático. Pero todas las líneas van del suburbio a Manhattan y luego otra vez al suburbio. Como que... O no al suburbio, a los boroughs que en realidad no son suburbios, son como las 5 subdivisiones de Nueva York. Y sé que el metro de DC también es así, de Washington. Son un montón de líneas que irradian hacia el centro. Y eso me trae a una cosa que quiero conversar con ustedes, amantes, obsesionados con el transporte público, y es esta idea del transporte público como una estética del desarrollo para las ciudades. Estábamos hablando de que en muchas ciudades se ha, digamos, proliferado esta idea de estas bicicletas que se alquilan, ¿no? Inclusive en el caso colombiano y de otras ciudades de América Latina, las patinetas. Pero inclusive podemos hablar del deseo de tener un metro versus tener otros medios de transporte como tranvías y buses biarticulados y otras cosas más integradas, porque es que tener un metro... no, o sea, aquí no estoy, por ejemplo, criticando específicamente la decisión de que Bogotá tenga un metro, como que me parece que lo necesita, pero el hecho de que sea un metro en otro sistema me parece que también está anclado unos entendimientos y unas aspiraciones de que es que una ciudad desarrollada tiene que tener un metro. De llegar a un cierto nivel, ¿no? Especialmente cuando hablamos de cuáles son las ciudades globales, ¿no? O sea, a un nivel mundial. No, y que como a lo que vas es que hay muchas opciones de transporte que, por ejemplo, en Medellín el Metrocable correspondía a una necesidad muy diferente que nace de la elevación de Medellín. Y que sí hay tantas como opciones diferentes, pero que nos agarramos del metro porque es la más inmediatamente reconocible como este gran bastión del transporte público, que los tranvías no lo son en nuestro imaginario. Pero sí, igual me parece como defensible dentro de eso. O sea, creo que también es una imagen muy de Europa, ¿no? Y de el deseo de tener algo así, del primer nivel, primer mundo, ¿no? Y a veces no sé, obviamente no es la solución perfecta porque desarrollar un sistema de metro es costoso. Más que, por ejemplo, tener un metrobús, ¿no? Que es tener como un carril especial para un autobús. Con estaciones. Sí, como el Transmilenio. Sí. Sí, o algo parecido. Es interesante porque nosotros a veces pensamos como en ese tipo de cosas, como el transporte público como una panacea. Es como que si tuviéramos un metro todo estaría bien, todo estaría solucionado. Pero que hay problemas como en términos de ordenamiento territorial, de dónde viven las personas y quiénes viven allí, de dónde están las oficinas y cómo se tienen que movilizar las personas para ir, que son problemas de muy alto orden y como de distribución de la población versus dónde trabajan las personas, que si no se solucionan esos problemas, un metro también colapsa. Es como que si toda la ciudad está yendo desde el norte donde viven hasta el sur a donde trabajan por la mañana y viceversa por la noche, ningún sistema dará abasto, sino como habilitamos las ciudades para que puedan ser distritos mezclados, que también es una noción interesante que en Death and Life, en este libro de Jane Jacobs, ella empieza a hablar de como de esta noción de que nosotros queremos compartamentalizar con las secciones de las ciudades. Y es muy como, casi que como es la casa, queremos hacerle eso a las ciudades. Como que aquí es el comedor, aquí es donde comemos. Aquí es la cocina, es donde cocinamos. Y esta es la sala para la visita y esta es la sala para los peladitos, para que hagan daños. Nosotros queremos hacer lo mismo con las ciudades y que es un pensamiento muy humano, intentar organizar las cosas así, pero que se prueba fallido una y otra vez por lo que genera, que es como una inviabilidad de los sistemas de transporte, inseguridad por la noche en distritos que son vacíos, segregación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, pero obviamente hay planificación buena y mala, ¿no? Pero creo que voy a decir que todo es planificado desde
de esta manera, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que parece que no es planificado realmente es, por el hecho de que no es, ¿no? O sea, la idea de tener como un barrio que no es planificado realmente es una decisión que ha tomado una oficial o algo así. Ajá, y que eso obedece a unos intereses de personas en poder que no les interesa que una comunidad sea funcional. Pero, y no necesariamente, o sea, claramente el hecho de el control y el poder sobre ciertas poblaciones es parte esencial de las decisiones sobre qué se planea y qué no se planea en una ciudad, pero también más allá de eso es un tema de esta idea de la ciudad como una máquina de crecimiento. O sea, y de acumulación y de crecimiento sobre todo de riqueza. Y las cosas que se hacen y cómo se controlan y se regulan ciertos espacios para que la propiedad pueda, digamos, acumular valor. Y cómo se protege ese valor agregado que generan ciertas propiedades dentro de la ciudad. Eso, digamos, es como de las grandes luchas de poder dentro de las ciudades. ¿Cuáles son los sectores donde la finca raíz va a valer más y se va a valorizar y después se va a poder vender o se va a poder acumular o se va a poder conservar? No, claro, y creo que es también una cuestión que se puede ver en la historia del desarrollo de esos sistemas, ¿no? O sea, esos sistemas de transporte público. Por ejemplo, en el caso de Londres, antes de, creo que en 1931, lo que pasó es que antes los mapas de transporte público realmente eran mapas geográficas, ¿no? Pero con sobrepuestas las líneas. Pero ya ahorita son mapas esquemáticas y creo que el primer mapa así era del sistema de Londres. Sí, el metro de Londres fue el primero. Sí, exacto. Y también es una manera de no de pensar en la ciudad como una masa geográfica, ¿no? Pero como una máquina como ha dicho Sebastián. Y ahí yo tengo la pregunta por el tema, hablando un poquito, cuando hablábamos de los metros y cómo se disponen las ciudades, es que pues volvemos un poquito casi que al inicio y es el tema de los carros. Es que el tema de elección de modos y en qué decidimos transportarnos también es un tema como de costo de oportunidad y es mientras siga siendo, entre comillas, barato usar el carro, para ciertas poblaciones, las poblaciones van a seguir usando el carro. Sebas, y cuando decís barato, ¿te referís a barato como de costo o barato como en términos de costo de oportunidad? Es decir, que como que... Estoy hablando exactamente, o sea, como que si para mí, eso es, digamos, una discusión que se da mucho en este tema de como los distritos como especiales de circulación, ¿no? Que en una ciudad como Londres, si no me equivoco, uno tiene que tener un permiso para entrar en carro al centro de la ciudad. Que eso es bastante reciente, ¿no? Sí, y te cobran unos peajes. Básicamente hay que pagar peaje para entrar al centro. Entonces lo que mucha gente dice es como, claro, es que si uno puede ir en su carro a todas partes, o sea, si la gente que tiene carro puede ir en carro a todas partes, no tiene sentido, o sea, la gente no va a escoger el metro, pues porque es más incómodo. O sea, hay una parte más allá de como el dolor de cabeza de conseguir dónde parquear el carro y que los parqueaderos sean asequibles o no. La otra parte es como, bueno, si yo no me tengo que caminar y montarme un metro y pues que si el metro no, o el Transmilenio o el bus no es lo suficientemente seguro y exponerme a que me pase algo, etcétera, etcétera, etcétera. Si en ese universo de cosas yo puedo usar el carro de una manera más o menos económica, lo voy a seguir haciendo. Entonces, como parte de no solamente esto es como dar más opciones de transporte, es literalmente hacer las opciones más indeseables en términos de contaminación y de trancones y de circulación y de movilidad, más caras de usar. Y saber inclusive desde los apoyos, o sea, hablemos de cómo la industria de automovilística estadounidense destruyó los trenes. Sí, exacto. Y también con... por ejemplo, el bajo nivel o sea, el precio de gasolina, ¿no? Que el gobierno ha usado su poder en los Estados Unidos para que no sea realmente tan caro como es en otras partes. O sea, ellos subsidian la gasolina. Sí, exacto. Esencialmente. Sí. Algo que leí recientemente era como el hecho de cómo los gobiernos han elegido cobrarnos por las calles y las carreteras. Que las calles y las carreteras son un recurso público, como el agua y el gas, que nosotros activamente consumimos y desgastamos, pero que nosotros no lo sentimos de esa manera. Nosotros los damos por hecho, por el hecho de que nadie nos está cobrando activamente por eso.
y no recuerdo dónde, como que hay una noción de cobrar por eso, como una manera de lo que estás diciendo, o sea, de hacer menos atractiva la opción del carro. Era como que, bueno, si alguien quiere optar por no usar las calles, por andar en bicicleta, todo eso, se le recompensa por el hecho de que las personas que están usándolas activamente van a pagar por eso. Entonces es como una extensión de la noción del peaje, como estás consumiendo carretera a la calle, y que eso se vería reflejado en un impuesto al tener un automóvil. No, exacto, pero creo que también es, no sé, está relacionado con la idea de creo que ahorita estamos pensando menos y menos, puedo decir, geográficamente, ¿no? Que el espacio es, no pensamos en el espacio porque solamente es una manera de ir y llegar, en vez de ser como, no sé, una experiencia que nos siente. De nuevo, volviendo a esa idea del espacio público como un tiempo muerto, un espacio negativo. Sí, pero incluso pasa con los trenes, ¿no? O sea, en el metro. Que realmente en el metro, cuando estás en metro, por ejemplo, no sé, al menos para mí, no estoy pensando en, mira, esto desde Brooklyn a Washington Heights, ¿no? Estoy contando estaciones, ¿no? Que realmente solamente son puntos en una línea, en vez de, mira, ok, ahorita estamos llegando al sur de la isla de Manhattan. Claro, que destruye la espacialidad. Hay algo muy interesante ahí que es como, estaba hablando con un amigo de cómo el conocimiento de una ciudad en la que uno se mueve por metro puede ser como un mundo de islotes, porque como que uno conoce su casa, el área inmediata y el espacio entre su casa y la estación del metro. Y luego uno se mete a este ascensor lateral que no tiene una espacialidad, porque uno no es consciente de los espacios de los túneles, y luego vuelve a la superficie en otro lugar, y esa es otra como burbuja del espacio que uno conoce. Y que el carro o el tranvía o la bicicleta trazan una línea entre esos espacios, o el bus. Aquí se ve mi sesgo. Acabo de nombrar los medios de transporte que me gustan y dejé por fuera los que no. Que esos sí te permiten como una experiencia, pues, del espacio que hay entre esos dos puntos. No, exacto. Y creo que, o sea, por ejemplo, hay una línea de un poema de un poeta famoso sinaloense que se llama Gilberto Owen. Y el poema se llama Autorretrato o del Subway. Y él era como, creo que un trabajador de la embajada de México en Nueva York. Y tiene una línea, es que realmente ir en metro o ir en el subway es no ser condenada a la geografía. Y me encanta esa idea, ¿no? Que realmente cuando estamos en casi cualquier modo de transporte, obviamente no ir a pie, o sea, caminar es diferente, pero siempre no estamos de una manera u otra no pensando en que estamos moviendo o el mundo en el que estamos moviendo. ¿Y para vos hay algo por ser ganado en hacerse consciente de ese espacio en movimiento? No sé, es necesario, pero he hecho como cosas raras no sé, para tratar de capturar esa sensación. Por ejemplo, he hecho un camino a través de Berlín. Me tomó 8 horas de la vida, pero no sé, fue interesante, más o menos 37 kilómetros, pero no sé, y es interesante, ¿no? O sea, la idea de realmente sentir el espacio así, pie a pie, paso a paso, ¿no? A través de una ciudad, que realmente nuestros entornos, nuestras ciudades son súper grandes, ¿no? No sé, al menos en el caso de Berlín, hay mucho espacio muerto, sin nada, y que obviamente es el efecto de la batalla de Berlín, ¿no? O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, y que nunca ha sido completamente reparado. Por ejemplo, la población en los años 20 de Berlín, creo que estuvo a las como 5 millones de personas, y ahora todavía solo hay como 3 millones de personas. Hay algo que me parece interesante y es esta idea de como el descubrimiento
urbano y como descubrir partes de la ciudad, porque si hablamos ya sea del metro, casi que, yo verdaderamente digo que casi que cualquier forma menos el bus, o sea, menos como el bus tranvía o caminar y la bicicleta, un poco aunque menos, esos son los únicos transportes que sí nos hacen como muy conscientes de la geografía. ¿Por qué digo que el carro no entra en estos? Pues porque al menos si usted está manejando, como que le toca estar pendiente de la calle y no de Sí. como lo que De está otros pasando a su carros ya alrededor. está ahí. Lo mismo, exacto, y un poquito lo mismo con la bicicleta. Y es exactamente que esta idea de caminar por una ciudad o inclusive ir en bus o por tranvía viendo lo que hay alrededor, siempre deja abierta esta posibilidad de como, esto me llamó la atención, voy a ver qué hay aquí, voy a descubrir, o sea, me voy a relacionar con un espacio distinto, mientras que pues sea lo que decís, los islotes del metro o cualquiera, o ir en carro en esta burbuja privada de un espacio a otro, son espacios que ya tienen una función determinada en nuestra vida. Y digamos que básicamente es chistoso casi que como los humanos construimos significado en el cerebro o sea, como la entropía cerebral y todas estas vainas, que la relación con la ciudad funciona exactamente igual. O sea, si no nos damos oportunidades en nuestro fluir y en nuestro movimiento urbano, no damos oportunidades de romper los caminos, literalmente, la ciudad siempre seguirá siendo la misma para nosotros. Y en eso básicamente estamos condenados a nuestras pequeñas islas, sean sociales, sean de la naturaleza que sean. Claro, que esas islas se extienden a lo que decía Sam, que era como de sentirse parte con otras personas de una comunidad. Y yo creo que eso no es solamente un pajazo mental, como que yo creo que eso sí es como que activamente cambia la manera como nosotros pensamos en otras personas, nuestra relación con el mundo, como que nos hace participantes de eso y que siento que esto es neurociencia de sillón, pero pues que están esos estudios de cómo las pequeñas interacciones nos dan como una sensación de bienestar, como solamente el toparse con otra persona o tener interacciones sencillas, son como nos hacen sentir en nuestro cerebro tribal y nuestro cerebro que quiere ser parte de un grupo en el que nuestro cerebro de alguna manera sabe que si no es parte de un grupo se va a morir, como que el castigo el único castigo que le pueden dar a una persona que ya está en prisión es aislarlos. La sensación de estar completamente solos y que nosotros es muy retorcido cuando uno se empieza a dar cuenta, cuando yo me empecé a dar cuenta de la manera en la que sentimos el individualismo y la agencia individual como esta gran cúspide, pero que es una cúspide muy solitaria y es un lugar en el que como que siento que estas tendencias urbanas van de mano y explican y soportan pues las tendencias a la depresión y el aislamiento social, las sensaciones de que el mundo se está acabando, porque no vemos otras personas alrededor nuestro en el día a día fuera de como interacciones muy limitadas y muy planeadas y muy controladas por esa búsqueda de esa agencia. En este sentido te tenía dos preguntas, Sam. Una es, ¿qué opinión tenés de las aplicaciones como de, pues, para ubicarse, como de los Google Maps y esas cosas? Qué pregunta, ¿no? Y básicamente de ahí, como vos como cuando llegas a una ciudad nueva o estas ciudades pues que ya son más familiares, vos cómo te ubicas. No, creo que es muy difícil, ¿no? Porque me gustaría decir que nunca uso como Google Maps o Waze o cualquiera, pero la verdad es que obviamente, ¿no? Pero es una forma de encarrilarnos, ¿no? Todos vamos a los mismos lugares y por las mismas rutas. Es igual con como los que critican a, ¿cómo se llama? Yelp, ¿no? Por recomendar como los mismos restaurantes y cosas así. Y creo que es igual. Pero también, no sé, son apps necesarios, ¿no? Porque si me encuentro en una ciudad desconocida, sin amigos o conocidos para darme recomendaciones o decir, mira, es una buena ruta desde aquí a otra parte de la ciudad es ir en metro o ir así o como en Uber o cualquier cosa, ¿no? O sea, para recomendar una forma de transporte, no sé, me toca usar Google Maps o algo. Es posible que sea como solamente un síntoma de una enfermedad global que ya tenemos, pero es la verdad, ¿no? Que los apps nos dominan, ¿no? Yo tengo un amigo que creo que era particularmente afligido por esa enfermedad, que esto era en San Antonio, en Texas, donde yo viví un tiempo, que me di cuenta de que él
si él no prendía el GPS, si él no prendía Google Maps, él no tenía ninguna referencia de la ciudad. O sea, este man no tenía ni idea de dónde estaba parado y de cómo eran las rutas, como ni siquiera al punto de como entender las direcciones de las dos grandes autopistas que rodeaban San Antonio. O sea, una cosa que realmente me dejó anonadado de él apagaba su cerebro a la geografía completamente y sencillamente robóticamente leía las direcciones, y que a mí me parecía muy triste porque yo soy una persona que, pues esto no es para todo el mundo, pero yo disfruto de entender una ciudad, de ir como comprendiendo por lo menos el área en la que yo me muevo, que de nuevo viene esa sensación de sentirse parte o de sentirse participante y como de la pertenencia y la propiedad sobre ese espacio. Y que yo me di cuenta, este man no, creo que era, si mucho, sabía cómo llegar de su casa a su trabajo, pero de resto prendía el GPS, apagaba su cerebro y se movía. Y que va muy de mano con ese deseo de no existir en la ciudad, de como solamente me interesan los espacios privados y no quiero existir en este espacio público y me limito a estar en el carro y poner Spotify. No, sí que realmente es tratar al espacio público, o sea, como espacio blanco, ¿no? Pero también creo que, como hemos dicho, es tratar a los demás como personas nulas, ¿no? Que como muertas más o menos. ¿Sí me entiende? Porque pues no estamos pensando en el espacio como, no sé, un entorno compartido entre toda la gente de una ciudad o un barrio o algo así, pero más como una construcción, como una ruta para que sigan una máquina más o menos. Hay un dato que me va a dar un ataque si no lo comparto, pensando en lo que decías antes, Sebas, de cómo el carro se ocupa de la vía y ya, que hay una tendencia en la arquitectura, como que si uno mira los edificios muy viejos, que tienden a ser medio barrocos en su nivel de detalle. Y la causa es que el peatón camina muy cerca del edificio. Entonces se puede detener a ver el detalle y se puede detener a ver todos los detalles. Y uno ve eso mucho en los centros de ciudades europeas y en menor medida, creo, en los centros de otras ciudades. Y que con la llegada del automóvil, la fachada arquitectónica se simplifica a cantidades. Y uno empieza a ver esos diseños mucho más minimalistas de como, la fachada es interesante y tiene estas otras figuras geométricas que si uno se da cuenta, se aprecian muy fácilmente desde un carro. Como que el modernismo de los edificios va muy atado a la capacidad de apreciar el todo arquitectónico sin estar cerca. Y que estando cerca uno se da cuenta, esta es una fachada en blanco que no tiene nada, que muchas veces no tiene ni siquiera una textura, pero que desde un carro se ve muy bien. Sam, si alguien después de escuchar esta conversación quiere empezar a pensar un poquito en cómo la forma en la que nos transportamos por las ciudades afecta directamente nuestra experiencia de ellas y nuestra relación con las comunidades, y quiere empezar a pensar un poquito más es a qué recursos, a qué libros, a qué películas, a qué cosas o inclusive qué experiencias les recomendarías. Creo que, no sé, la mejor manera de realmente entender una ciudad es caminar. Entonces, a la audiencia que camine por su ciudad, ¿no? Bien, no es necesario ir como yo, o sea, un lado al otro, pero que a caminar todos. Pero también, no sé, de libros, City of Slums, pero el autor es Mike Davis, ¿no? Mike Davis, sí, pero Mike Davis tiene un libro que realmente es una historia de Los Ángeles, que obviamente es una de las ciudades más de coche del mundo, pero tiene una historia que se llama en inglés City of Quartz, la ciudad de cuarzo. Y también creo para algo de literatura, antes de literatura, tengo que recomendar Berlin Alexanderplatz, que también existe una traducción, creo que es, no sé, recomendable en español, pero es por Alfred Doblin, un escritor de los años 20 de Alemania, y vale la pena. Es realmente es un libro que intenta ser un libro de descubrir la ciudad, escribir la ciudad, ¿no? La sensación de estar en un lugar y caminar y usar tranvía y usar el metro y cosas así. Y realmente cómo podemos representar, no sé, la experiencia de estar en una ciudad, especialmente durante
esa época que era la época de modernizar todo. No sé, creo que tengo que decir, Paris, Texas, vale la pena verlo. Ver esa película. Paris, Texas es también de otro autor alemán, pero se trata de, realmente es una película de viaje en coche, de California a Texas. Y creo que más representa una obsesión particular alemana con no sé, los Estados Unidos y la idea del espacio, pero también es interesante pensar en, o sea, cómo es ser europeo y llegar a, no sé, América como América del continente y ver, carajo, qué espacio hay aquí. No, y creo que sigue siendo una obsesión, no sé, desde los conquistadores hasta, no sé, los alemanes, autores de película en los años 70. Yo he hecho ese viaje de Los Ángeles a San Antonio en carro y realmente es sobrecogedor la cantidad de espacio. La cantidad de espacio que hay atravesando el este de California, Arizona, Nuevo México, Texas. Es como, ¡juepucha! Es como, Texas es medio Colombia. Solamente el estado de Texas es la mitad del tamaño de Colombia. Y es como... Es increíble y además plano. Como que es plano y construible y como no demasiado inhóspito para nuestro estándar moderno. Sí, es muy increíble. Yo quiero meter la cucharada solamente recomendando a Jane Jacobs que los primeros capítulos de su libro en particular empiezan describiendo como la conformación de espacios urbanos y como lo que hace una buena ciudad. Y de nuevo es The Life and Death of Great American Cities. Todo esto en las descripciones del episodio. Sebas, ¿tenés algo más? En este momento no se me ocurren, pero sí les voy a dejar en las referencias un par de lecturas de sociología urbana porque, ajá. Porque para eso estamos aquí. Sam, si la gente quiere seguirte en redes, no sé si estás posteando en algún lugar o te interesa apuntarlos a algún proyecto. O tus proyectos de traducción y cosas así. Tengo un proyecto de traducción que ha nacido y renacido, pero ya estoy tratando con la cuarentena de, no sé, de traductor, de ser como un buen traductor más y realmente hacer proyectos y cosas así. Y el proyecto se llama Copyright y son traducciones de obras latinoamericanas ya no traducidas. Y también estoy no en Twitter, pero en Instagram como @YoungBalsamic, si quieren ver lo que pongo ahí. A nosotros nos encuentran, como siempre, a través de Twitter como @expertosillón, en Instagram como @expertosdesillón, por correo electrónico en la dirección expertosdesillón@gmail.com. Sam, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Y para nuestros oyentes, recuerden recomendarle el podcast a un amigo, una amiga o a 8. Y apenas puedan salir a caminar y pueden también escuchar el podcast mientras caminan, que le quita un poquito la experiencia de descubrir la ciudad, pero nos ayuda a nosotros. Así que pues ahí les dejamos esa inquietud. A caminar y escuchar. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Daniel Benavides. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.